a grabar. El día de hoy vamos a entrar a lo que son los asientos contables. Entonces, para contabilizar, existen dos técnicas. Una de ellas son los asientos diarios y otras son los esquemas de mayor o cuenta T. Cuando hablamos de esquema de mayor, también nos estamos refiriendo a cuentas T. Podemos usar ambos términos. O sea, te pueden decir cuentas T, ya sabes que es cuentas T. Pero también te pueden decir esquema de mayor y eso significa cuenta T. Entonces tenemos las dos técnicas para contabilizar. Entonces aquí viene ya la parte que se va a volver un poco complicada al inicio, porque vamos a analizar cada asiento que nos pidan. Ya no nos van a dar montos, cuentas con montos, sino que nosotros tenemos que analizar, interpretar y contabilizar una operación. Entonces, nos vamos al ejemplo 1 y la operación es, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces, ¿qué me lleva a mí? A usar lógica y es como que si yo fuese a una casa comercial a comprar un mobiliario. Eso significa que yo me voy a hacer como propietario de un mobiliario, pero voy a tener que sacar dinero. En este caso, en contabilidad, cuando se te diga en efectivo, significa caja. Entonces, esa palabra efectivo significa voy a usar caja. Cuando te diga cheque, voy a usar banco. Entonces, ahí es la diferencia que vamos a ir viendo en cada uno de los ejercicios. Que te puede decir efectivo, te puede decir banco. Entonces, ese compra mobiliario para una empresa significa que va a aumentar mobiliario, que es una cuenta de activos fijos, porque va a ser de su propiedad ese mobiliario, lo va a comprar. Y va a ser una disminución de caja porque vos necesitas sacar dinero. O sea, va a salir dinero de tu efectivo, de tu caja. Por eso, en el asiento diario, vamos a poner en el debe 5,000 en mobiliario equipo y en el haber en caja 5,000. Y ahí yo tengo los 5,000 en el debe y los 5,000 en el haber. Aquí estamos usando la partida doble, que significa que un monto lo debemos de tener en el debe e igual lo tenemos que tener en el haber para que pueda haber un balance. Un balance, y eso nos indica en contabilidad que está cuadrado. Es como cuando tenemos una balancita, esa de pesita, y entonces a un lado están los 5,000, al otro lado los 5,000, y eso está equilibrado. Yo jamás puedo hacer en un asiento 5,000 en el debe para mobiliario y 5,000 en el debe para caja. No, tengo que usar una cuenta para el debe y una cuenta para el haber. Ahí tengo mi asiento y después yo solo paso a cuentas T. Dibujo una cuenta T para cada una de las cuentas que yo abrí en el asiento diario. Por eso ubico 5,000 en el debe de la cuenta T de mobiliario y equipo y 5,000 en el haber de la cuenta T de caja. Aquí estamos usando dos técnicas, por eso estamos repitiendo el proceso. Que más adelante solo te puedo pedir cuentas T, solo cuentas T. No solo asiento, solo asiento. Pero aquí estamos haciendo las dos técnicas en un mismo ejemplo, y así lo vamos a ir haciendo uno a uno. Entonces tenemos arriba el asiento diario, que ubico 5,000 en el debe, 5,000 en el haber, y para la cuenta T tengo que dibujar esas cuentas T por cada una de las cuentas. Después nos dice el siguiente ejemplo, pero vamos a lo mismo que les estoy diciendo, hay que analizar. Primero es analizar. El segundo asiento dice, se compra una camioneta de reparto por 20,000 al crédito. Si yo lo analizo, la empresa va a ser propietaria de una camioneta. En ese momento no tiene dinero, dice al crédito. Significa que va a endeudarse. ¿Qué decíamos que significan las deudas en una empresa? Pasivo. Entonces tengo que buscar una cuenta de pasivo. Y la llevo a acreedores diversos porque no es mercadería. Si fuera mercadería el crédito, yo abro proveedores. Pero como es una camioneta, entonces acreedores diversos. Entonces ahí aumenta mi
Mi activo fijo es el equipo de reparto y aumenta mi pasivo porque yo abro esa deuda que tengo que pagar. Por eso en el asiento diario. Profe, una pregunta, ¿sí? disculpe. Entonces, profe, lo que vamos a hacer es analizar como el encabezado que nos da para ver en qué cuenta podemos meter en qué cuenta podemos meter el monto, pues. Sí. Tenemos que En analizar eso, si la empresa está perdiendo o ganando. si está entrando dinero o está saliendo, si yo estoy endeudándome, esas son las, digamos. Ah, sí, está un poquito complicado, es cierto, profe. Tiene Y razón. esto ya es contabilidad pura, digamos. Esto es contabilidad en sí. Sí, porque hay que saber analizar, así como dice usted. Entonces, aquí por eso en el asiento diario le ponemos 20,000 en el debe a equipo de reparto y 20,000 en el haber a acreedores diversos. Ahí ya usé una cuenta en el debe, una cuenta en el haber, lo que podríamos decir una partida y contrapartida. Ahí ya tengo mi balanza. A los dos lados tengo los 20,000. Pues solo lo llevo a cuentas T, abro cada una de las cuentas. En este caso, equipo de reparto, ubico 20,000 en el debe y 20,000 en el haber de acreedores diversos. En el ejemplo número 3 dice, por la venta que hicimos de una mercancía, propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 700 en efectivo. Significa que vamos a analizarla. Nos están pagando 700 Córdoba en efectivo por una venta que hicimos. Significa que me pagan a mí, va a ingresar esos 700 Córdoba a caja. Y la cuenta es, como es una ganancia, pero no es una venta, no la puedo meter en venta, la tengo que mandar a otros ingresos, que también se usa en literatura, o algunos contadores esta cuenta a otros gastos y productos. Yo personalmente utilizo otros ingresos. Entonces significa que va a entrar en el debe 700 en caja y en el haber otros ingresos o otros gastos o productos. Ahí tengo mi partida, mi contrapartida y después solo la llevo a abrir las cuentas T. En caja 700 en el debe, otros gastos y productos que también puedo usar otros ingresos con 700 en el haber. Después dice que le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una deuda y le voy a abonar dinero. Y si le voy a abonar significa pagar, entre comillas, porque no pagas total, pero abonar con un cheque. Significa que yo tengo que hacer una salida de dinero de mi banco para poder pagar o abonar esa deuda. Entonces significa que mi proveedor va a disminuir, la deuda va a disminuir, por eso yo ahí voy a cargar los 3,000. Y sale dinero de mi banco, voy a abonar banco. Por eso es que yo los 3,000 lo voy a ubicar en el debe de proveedores y en el haber de banco, porque sale dinero de banco para poder abonar esa deuda. Disminuye mi deuda, pero también disminuye mi banco. Después yo la llevo a las cuentas T, el asiento, proveedores 3,000 en el debe y banco 3,000 en el haber. Ahí ya tengo mi balanza, partida contra partida, una cuenta con el monto en el debe y la misma cantidad en el haber de otra cuenta. En el ejemplo 5 dice que a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Si lo analizamos, nos lleva como cuando las personas en la práctica se endeudan para pagar deudas. Creo que todos hemos visto casos de eso. Entonces aquí, vos adquiriste una deuda de documentos por pagar para pagarle a los proveedores a la otra deuda. Por eso es que disminuye el pasivo circulante de proveedores, disminuye la deuda de proveedores, pero aumenta abrir esa cuenta de documentos por pagar. Te estás endeudando por un lado para pagar una deuda de otro lado. Por eso es que los 5,000
en el debe de proveedores para disminuirla y 5,000 en documentos por pagar para abrir esa otra deuda. Y después lo llevo a las cuentas T que me dicen 5,000 en el debe de proveedores y 5,000 en el haber de documentos por pagar. Entonces ahí tengo mi partida, mi contrapartida. Y ahí ya cumplí con la partida doble, con la contabilidad. Eso es lo que me exige la contabilidad. En el ejemplo 6, dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1,000 por la venta de una camioneta, pero se acuerda que dicha comisión quede como pago de lo que le debo. En ese caso, a mí me van a pagar 1,000 pesos, pero yo no voy a recibir dinero, sino que llegue a un acuerdo de que se quede como parte de lo que yo le debo. Esos 1,000 descontámelo, en otras palabras. Por eso es que yo voy a ubicar 1,000 en el debe de acreedores diversos, porque voy a bajar esa deuda, porque no agarré dinero en efectivo. Y la voy a llevar a otros ingresos, que también se puede llamar otros gastos y productos, con 1,000. Porque como no son ingresos de venta, no lo puedo poner como ventas, sino que hay una comisión, entonces otros ingresos. Después solo lo llevo a cuentas T, a abrir cada una de las dos cuentas T, acreedores diversos con 1,000 en el debe, porque la estoy bajando la deuda, y otros ingresos con 1,000 en el haber. Yo ya mandé anteriormente, digamos que ahorita ustedes ya saben que qué cuentas son de naturaleza deudora o acreedora. En el ejemplo 7 nos dice que se emite cheque por 5,000 para pagar la publicidad del mes. Significa un pago, significa que disminuye mi dinero. Y como es con cheque, entonces me lleva a banco. Ya sabemos, ya les dije que cada vez que diga efectivo es caja. Y cuando diga cheque es banco. Entonces aquí dice, se emite cheque por 5,000 para pagar publicidad, significa que yo voy a pagar, que va a salir dinero de mi banco. Y la publicidad lo acabamos de ver en el estado de resultados, que es una cuenta de gastos de venta. Entonces tengo ahí gastos de venta con 5,000 en el debe y banco con 5,000 en el haber. Ahí ya usé partida contra partida y entonces después yo solo dibujo las cuentas T y ubico 5,000 en el debe de gastos de venta y 5,000 en el haber de banco. En el ejemplo número 8 dice que al final del mes al personal de ventas se le quedan debiendo comisiones por 5,000. Entonces no he pagado todavía planilla, no he sacado dinero de ningún lado, simplemente lo dejo por pagar una deuda de la empresa. Deuda de la empresa, todo lo que tengo por pagar es un pasivo. Y las comisiones sobre venta las acabamos de ver en el estado de resultados, que nos decía que es un gasto de venta. Entonces, gastos de venta con 5,000 en el debe y comisiones por pagar con 5,000 en el haber. Estoy provisionando esa cuenta por pagar. Después yo lo llevo a las cuentas T y solo dibujo las cuentas. Abro la cuenta T para cada una de las cuentas que usé. En el asiento diario son 5,000 en el debe de gastos de venta y 5,000 en el haber de comisiones por pagar. En el ejemplo número 9 dice que el propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar 700 por concepto de intereses sobre préstamo que le hicimos, pero convenimos en que dicho pago quede a la cuenta de la renta del mes. Entonces aquí nos ganamos estos 700 Córdoba, pero no recibimos dinero, sino que llegamos a un acuerdo que quede por la renta de la oficina. Entonces, la renta de la oficina acabamos de ver en el estado de resultados, ya lo vimos, pues que es un gasto de administración y que los intereses sobre préstamo nos decía la clasificación que es un ingreso financiero. También le llamamos producto financiero.
Entonces ahí viene que voy a ubicar 700 en el debe de gastos de administración y 700 en el haber de productos financieros o ingresos financieros. Entonces ahí tengo la partida, la contrapartida y ya lo puedo llevar a la cuenta T, que es dibujar las cuentas y ubicar los 700 en el debe de gasto de administración y 700 en el haber de productos financieros. Aquí vemos que hemos hecho 9 asientos. Entonces los asientos ya, todos los ejercicios que se van a presentar van a ser de esa forma, donde te dicen compramos, vendimos, nos pagaron, pagamos. Entonces ahí más o menos va a ir todo lo que es las estructuras de los ejercicios. Y ahí es analizar qué cuentas voy a usar en cada uno de ellos, en cada uno de los incisos. Aquí nos dice el ejercicio y está en el libro que al final nos da un balance inicial. Pero más adelante que hagamos ya ejercicio, este balance inicial va a ir de primero. Y el balance inicial dice que tenemos que caja y banco tienen 95,000. La cuenta de proveedores 130,000 y el capital 60,000. Aquí no hicieron el asiento diario, pero el asiento diario ¿cómo sería? Sería caja 95,000 en el debe, banco 95,000 en el debe, proveedores 130,000 en el haber y capital 60,000 en el haber. Y las sumas iguales van a ser 190,000 en el debe y 190,000 en el haber. Ahí ya es un asiento con 2 cuentas de debe y 2 cuentas de haber, 2 cuentas deudoras, 2 cuentas con movimiento acreedor. Ese ya sería el asiento del balance inicial. Después vamos a reunir todas las cuentas T que abrimos con todos sus movimientos. Anteriormente en cada uno de los incisos nosotros íbamos abriendo cuentas, pero era para mostrar qué cuentas se usaban en cada uno de ellos. Pero hay cuentas que tuvieron varios movimientos, entonces aquí venimos y reunimos todas las cuentas que abrimos y sus movimientos. Por ejemplo, en caja, cada vez que registremos un asiento de apertura o el balance inicial que estaba explicando, está de último. En la cuenta T lo vamos a registrar con la palabra S, que significa saldo, o SI, saldo inicial. Por eso en las cuentas T van a ver que caja tiene S 95,000, es el saldo inicial. Banco 95,000 con una S a la par de saldo inicial. Proveedores con 130,000, una S. Y capital, una S con 60,000. Ese es mi asiento diario que nos sale aquí, que es caja 95,000, banco 95,000 en el debe, las 2 cuentas. Y en el haber proveedores con 130,000 y capital con 60,000. Esas S reflejan el saldo inicial. Y está cuadrado, porque tengo 190,000 sumado en el debe y 190,000 en el haber, entonces yo ya estoy tranquilo, está cuadrado. Después voy, como les digo, juntando todos los movimientos que se hicieron. Por ejemplo, en caja tenemos el saldo inicial de 95,000, pero dice que en el primero hubo un movimiento de 5,000 en el haber y en el tercero hubo un movimiento en el debe de 700. Ya después que yo reuní todos los movimientos, para eso me voy a ir uno a uno aquí. Todos los movimientos, hicimos 9 movimientos y entonces ahí voy ubicando cada cuenta con todos los movimientos que se hicieron. Y al final ya solo sumamos movimiento deudor y acreedor y saldo, que ustedes eso ya lo hicieron en una tarea. Por ejemplo, en caja yo solo sumo 95,000 más 700, 95,700.
Los 5,000 en el haber, solo eso tengo, lo bajo. Y el saldo final son 95,700 menos 5,000, que eso da 90,700. Y así una a una voy a ir ubicando las cuentas T con todos los movimientos que tuvieron. Otro ejemplo, banco, tiene el saldo inicial de 95,000 y tiene movimientos acreedores en el número 4 de 3,000 y en el número 7 con 5,000. Sumo los deudores, solo tengo los 95,000, lo bajo, y sumo los acreedores 3,000 más 5,000, 8,000. Y el saldo final 95,000 menos 8,000, 94,200. Ya eso ustedes saben hacerlo, de sumar movimientos, de sacar saldo y de saber cuándo es saldo deudor y cuándo es saldo acreedor. Por eso mandé aquella clasificación al grupo de WhatsApp. Así tengo que ir reuniendo todas las cuentas T con todos sus movimientos. Obviamente hay cuentas con solo un movimiento y ese pasa a ser su saldo. Y no tiene más, no tiene más. Entonces solo los movimientos que hice. Al final lo que tengo que hacer es la balanza de comprobación. Con la balanza de comprobación yo voy a confirmar de que todos mis asientos y mis cuentas T estén cuadradas. Aquí tenemos 13 cuentas. Caja, banco, mobiliario, equipo de reparto, acreedores diversos, otros gastos y otros productos, proveedores, documentos por pagar, gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros, comisión por pagar y capital. Esas 13 cuentas que yo tengo ubicadas en la balanza de comprobación significa que tengo 13 cuentas T. La misma cantidad de cuentas T significan las cuentas que yo tengo en mi balanza de comprobación. Los movimientos, la balanza entonces la voy a trabajar con las cuentas T, pero las cuentas T que ya tienen toda la información, no con las cuentas T individuales. Por eso es que yo hago este resumen de todas las cuentas T que abrí con todos sus movimientos que tuvieron en todo el ejercicio. Vamos a ubicar en la balanza de comprobación. Vamos a ubicar los movimientos, deudores, acreedores y su saldo, si es deudor o es acreedor. Por ejemplo, caja. Caja, vamos a ver los movimientos en la cuenta T. Dice que tuvo movimientos de deudor de 95,700. Movimiento acreedor de 5,000. Entonces yo vengo y solo ubico los 95,700 deudor, los 5,000 acreedor. Y el saldo, igual lo tengo en la cuenta T, fue 90,700. Entonces yo ubico los 90,700. Ya sé que es deudor. El saldo está en el debe. Y así sucesivamente, una a una, la cuenta T que abrí, la voy ubicando en la balanza de comprobación con su movimiento y su saldo final. Si nos vamos a banco, vamos a la cuenta de banco y dice que hay 95,000 de movimiento deudor, 8,000 de movimiento acreedor. Entonces lo paso a mi balanza. 95,000 movimiento deudor, 8,000 acreedor. Y el saldo 94,200. Aquí tengo un error. El saldo final de banco no está igual. ¿Qué me pasó? 95,000 menos 8,000. Voy a fijar. 87,000. 87,000. Tengo error en esta cuenta T, ¿ya se fijaron? No lo puedo cambiar aquí. Si lo tienen ahí, lo marcan en el banco. Son 87,000 que tengo aquí. Aquí lo tengo correcto en la balanza. Es en la cuenta T que esté el error. Son 87,000 el saldo final de banco. Entonces ahí voy a ir ubicando
cada una de las cuentas con sus movimientos y su saldo. Hay cuentas que solo tienen movimientos deudores o movimientos acreedores. Entonces, por ejemplo, otros ingresos, los gastos financieros, las comisiones por pagar. Entonces vamos a ubicar solo su movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos producto financiero. Tenemos 700. Solo hubo un movimiento, eso, y fue acreedor. Y también su saldo es lo mismo. No tengo con qué sumarlo, solo hubo un movimiento. Entonces me voy a mi cuenta de otros gastos y otros productos. Gastos y productos financieros 700, que son los ingresos financieros o productos financieros. Es mi movimiento acreedor, solo hubo ese movimiento. Y eso corresponde a mi mismo saldo. Al final lo que tengo que ver yo es sumar todos mis movimientos deudores. Aquí nos da 235.400. Sumo todos mis movimientos acreedores y tengo 235.400. Entonces ahí yo confirmo de que tengo la misma cantidad de movimientos deudores, la misma cantidad de movimientos acreedores. Eso significa que está cuadrado, que usé la partida doble y que tengo la misma cantidad en el debe y en el haber, o de cargos y abonos. Y por último, sumar todos los saldos deudores me da 213.400 y todos los saldos acreedores 203.400. Entonces ahí tengo cuadrado mis saldos. Al final, con esta balanza de comprobación, como la palabra lo dice, es comprobar que todo lo que vos hiciste en los asientos diarios y en las cuentas T tiene partida doble, que la misma cantidad que usamos en el debe, esa misma cantidad tiene que estar en el haber para que haya ese balance, que es lo que les digo, como que veamos una figura de una balanza donde ambas pesas o ambos lados están iguales. Eso es lo que se busca en contabilidad. Y al final lo que se demuestra es que todo está cuadrado. Ya cuando yo tengo esta balanza de comprobación, que es la confirmación de que todo lo hice va bien, entonces después lo que viene es ya realizar tus estados financieros, que eso lo veremos hasta más adelante. Pero con esto vos decís, ya va todo cuadrado, que es la palabra que usamos. Va todo cuadrado y todo está bien porque tengo mis movimientos iguales y mi saldo igual. Pero ¿con qué vamos a trabajar la balanza de comprobación? La vamos a trabajar con el resumen de todas las cuentas T. Porque después ya vamos a trabajar las cuentas T no de forma separada, sino que no vamos a ir abriendo con cada asiento cuenta T, porque si abrimos banco, en el mismo banco le vamos a ir acumulando sus movimientos. Aquí lo hicimos de esta forma para que el alumno sepa que por cada uno de los asientos, lo primero que tenés que ir haciendo es analizando qué cuenta yo puedo ocupar según el supuesto, según el ejercicio. Entonces, uno a uno. Por eso es que íbamos abriendo en cada uno de los asientos las cuentas. Pero ¿qué pasaba? Que hay cuentas que como banco, como caja, que yo lo voy abriendo. Ya lo tengo abierto, entonces yo solo le voy ubicando movimiento. Ahorita se vio de esta forma para que ustedes sepan que con cada análisis que cuenta yo tengo que abrir y se vayan dando una idea de cómo se contabiliza. Pero ya después ya no hay necesidad de ir abriendo cuentas por cada asiento, sino que hay cuentas que ya están abiertas y que ya solo vamos a ir ubicando movimientos. Entonces, al final lo que se hace es este resumen. Este resumen va a ser todo el trabajo de tu contabilidad y por eso es que al final, con este resumen de estas cuentas T,
es que vos vas a hacer la balanza. Y con la balanza, como su nombre lo dice, balanza de comprobación, vos comprobás que todo está cuadrado, todos tus asientos y todas tus cuentas están cuadradas porque te tiene que dar igual. Si no te da igual, entonces significa que tenés errores. Y esos errores pueden provenir de que tal vez ubicaste mal una cuenta o un movimiento en el lado incorrecto, porque decíamos que siempre tenés que tener la partida y la contrapartida, que el mismo monto que pones en una cuenta del debe, ese mismo monto lo tenés que ubicar en una cuenta del haber para que al final a vos te pueda cuadrar los movimientos y los saldos. ¿Tienen preguntas? Saludos. Creo que no, profe. Entonces, el miércoles voy a explicar un ejercicio, una tarea. La tarea va a ser igualita a este. Solo voy a cambiar los montos. Por ejemplo, compramos mobiliario por ahí, solo voy a cambiar el monto para que ustedes sigan el mismo proceso. Digamos que por ahorita no puedo poner algo diferente y por eso es que les decía que no puedo poner un examen de esto, porque sería demasiado complicado. Entonces la tarea va a venir enfocada en eso, en que ustedes solo sigan el proceso y vayan cambiando montos y vayan abriendo las mismas cuentas y al final obviamente lo que queremos es que lleguen a la balanza de comprobación y que puedan ustedes comprobar que les da sumas iguales y que profe, en la tarea, disculpe, en la tarea usted nos va a dejar las mismas cuentas, entonces nos va a enfocar las cuentas y usted solo va a cambiar el monto, pues. solo el monto. Ah, bueno, dele, pues, gracias. Sí, ustedes solo van a seguir el mismo proceso, van a abrir las mismas cuentas y obviamente ya en este resumen ya les va a dar otra cosa. Ya ahí todos los números van a ser diferentes, pero las mismas cuentas. Y aquí obviamente ya solo van a trasladar montos porque van a ser las mismas cuentas. Porque ahorita no puedo poner otras cuentas porque si no se van a perder y no van a poder hacer nada. Porque ya vieron que lo importante aquí ya en contabilidad es análisis de transacciones. Y a veces yo digo, tenés que usar como un poquito de lógica. Porque si te dice, compramos mobiliario, por ejemplo, ese primero, a vos ya te lleva que si vos compras, significa que va a salir dinero. Y entonces ahí digamos que va asociando. Otra parte que nos va a ayudar es cuando entremos al tema teórico de la naturaleza de las cuentas, que es aburrido, pero ahí te dice pues que por cada una de las cuentas, por ejemplo, caja, cuando se abona, cuando se carga, cuando se abona, cuando se debita, cuando se acredita, y ahí nos dice que, por ejemplo, digamos que esa parte era exitosa en las escuelas de comercio que existían antes, que daban contabilidad comercial, porque al alumno le exigían aprenderse de memoria toda la clasificación del activo, del balance general, toda la clasificación del estado de resultado, la tenías que decir de memoria, y también la naturaleza de las cuentas. Entonces, si vos te aprendes todo eso que cuesta, pues, entonces ahí ya no tenés dónde perder, porque vamos a ver qué nos dice. ¿Cuándo vos tenés que debitar caja? ¿Cuándo vos tenés que acreditar caja? Pero también lo podemos llevar de una forma sencilla con analizar la operación y decirnos, esto fue en efectivo, esto fue a crédito, o fue de contado en efectivo, o fue con cheque, o compramos, pagamos, o nos endeudamos. Entonces todo eso corresponde al análisis de la operación y decidir qué cuentas voy a usar
Y obviamente eso me lleva a un cargo, un abono, un débito, un crédito. Porque una entrada de dinero significa que me aumenta caja en el debe. Y una salida de dinero significa que me disminuye caja en el haber. Y así sucesivamente, es ir analizando las transacciones. Y de eso se trata pues lo que es contabilidad. Ya después las técnicas que vas a usar es que estamos enseñando dos, que son los asientos diarios y las cuentas T. Y en las cuentas T ya sabemos que cuando lleguemos a las empresas no vamos a ir a dibujar en papeles cuentas T, sino que vamos a hacer asientos diarios en un sistema contable computarizado. Y es ahí donde algunos alumnos dicen, ¿para qué nos enseñan cuentas T si eso no se hace en una empresa? Pero es una metodología usada para que el alumno vaya, tal vez lo vea de forma más clara, hay un dibujo de una T, y el asiento diario tal vez algunos alumnos lo vean más difícil de ubicar el debe y el haber. Entonces por eso es que se utilizan las cuentas T para dar una mayor visibilidad de dónde es el debe, dónde es el haber. Si tienen más preguntas. Nada. El día miércoles voy a repasar. Creo que en esta sección se están conectando poco. Y voy a explicar la tarea también el miércoles. Dele, pues, profe. Gracias. Ok. Hasta ahí, haríamos. Buen día a todos. Pase buen día, profe. Buen día.